Bien, muy buenas tardes a todos, todas, agradecidos por el hecho de estar conectados justamente en este cuarto fórum ICSLI de nuestra revista de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Y hoy día contamos con el profesor Silvio Gallo, un profesor que quizás para la inmensa mayoría de quienes participan de las redes de ALFE es extremadamente, tremendamente conocido. Es uno de los grandes referentes de nuestro subcontinente latinoamericano respecto de las temáticas de filosofía de la educación, profesor de enseñanza de la filosofía y de la historia de la educación en la Universidad Estadual de Campinas, un profesor además que es, como decía anteriormente, bibliografía obligatoria en quienes enseñamos en temas de filosofía de la educación, en didáctica de la filosofía. Así que muy agradecidos, profesor, por poder contar con usted en este cuarto foro. Bueno, y que nos permite, por otra parte, difundir el trabajo de la revista y además aprovechar de invitar al futuro congreso que se va a realizar en Chile, en la Universidad de Santiago de Chile, en octubre del 2025. Entonces, también aprovechamos el dejarlas invitadas para el próximo año. Bueno, para comenzar, profesor, queremos partir preguntándole por la actualidad del debate que se abre con su texto que apareció publicado en la revista ICSLI en el año 2023. Vemos que en distintas partes del mundo se ha ido radicalizando la política hacia posturas más fundamentalistas, que lejos de lo que ocurría antes, donde es que el fundamentalismo se veía mucho más en el pensamiento conservador, hoy atraviesan los tradicionales discursos de izquierda y derecha, desarrollándose fundamentalismos en temáticas de género, una exacerbación de las identidades particulares, un crecimiento de los discursos xenófobos y una vuelta hacia formas de tradicionalismo que rechazan lo extranjero como algo que es ajeno a la formación de las identidades nacionales. En ese contexto, profesor, queremos justamente partir el diálogo con usted preguntándole por el rol que le cabe a la filosofía y en específico a la filosofía de la educación para enfrentar este escenario. ¿De qué modo una pedagogía del concepto, que es un tema que usted desarrolla en su metodología de de la enseñanza de la filosofía, el libro que, como le decía, es una bibliografía obligatoria, y en su último artículo en la revista ICSLI, de qué modo esta pedagogía del concepto se conecta con una estrategia que permita nuevas formas reflexivas orientadas desde la realidad latinoamericana? Bueno, muchas gracias, Mario. Es un gusto estar con usted y, bueno, por supuesto, con todos ustedes que asisten en este momento a este foro de la revista Ixtli. Un honor para mí participar. Y bueno, pienso ser importante decir que este artículo que ha sido publicado en Ixtli ha sido preparado para una conferencia en el Congreso de ALFE de Bogotá en 2023, ¿no? Y bueno, para mí, también me parece importante decirles, para mí el fundamentalismo es el gran problema filosófico de nuestro tiempo. Justamente por eso que ha apuntado Mario, por el crecimiento de las cuestiones fundamentalistas en todo el mundo, en muchos campos, en el campo de la religión, pero también en el campo de la política, en el campo social de manera general, en el campo ideológico y, por qué no decirle, también en el campo educativo, ¿no? Para mí es el gran problema que la filosofía tiene que enfrentar. Entonces, para pensar un poco el rol de la filosofía y sobre todo de la filosofía de la educación, yo diría que desde mi punto de vista, la filosofía es una de las armas fundamentales para enfrentar el fundamentalismo, porque de la manera que yo pienso la filosofía es antifundamentalista por excelencia. ¿No? ¿Por qué antifundamentalista? Bueno, porque a la filosofía lo que en general la practicamos es para hacer la crítica de todo lo que está instituido, para comprender lo que está instituido y para criticar lo que está instituido. Entonces, la filosofía no trabaja de manera ninguna con certitudes, pero mucho más con incertitudes, con preguntas, con cuestiones, con una discusión sobre todo esto que está instituido, y esto que está instituido en general se instituye de una manera fundamentalista.
Entonces, desde mi punto de vista, la filosofía es una arma importante para enfrentar esta situación que vivimos. Pero de otra parte, pienso que también es importante decirles que no es toda la filosofía que es antifundamentalista, ¿no? Por supuesto. Sería una alegría si así lo fuera, pero sabemos que no lo es. Nosotros tenemos filosofías fundamentalistas, tenemos aportes filosóficos en los fundamentalismos. Y yo osaría decir, es un poco lo que intenté desarrollar en el artículo, yo osaría decir que hay toda una tradición fundamentalista en la filosofía, una tradición que en el artículo yo nomeo como una filosofía árquica, ¿no? Hablando de la arqué de los griegos, ¿no? Con la idea del arqué como el fundamento de la realidad, el fundamento de la naturaleza, el fundamento de la política y así por adelante. Y bueno, hay entonces, desde la antigüedad filosófica hasta nuestros días, una filosofía árquica, una filosofía que sirve de herramienta para el fundamentalismo. Pero de la misma manera que tenemos esta filosofía que sirve de herramienta al fundamentalismo, pienso que hay también una otra práctica de la filosofía, que es esta práctica que yo decía que es crítica, que es radical, que concierne a poner en cuestión todo lo que fundamenta, todo lo que es cuestión de fondo en la naturaleza, en el mundo, en la política, en lo social y así por adelante, ¿no? Entonces, que desde mi punto de vista, esta es la cuestión fundamental para nosotros. Y pensando un poco en filosofía de la educación, porque también en el caso de la filosofía de la educación, podemos pensar en una filosofía de la educación árquica, ¿no? La educación de manera general es también llena de fundamentos, ¿no? No, todas las teorías pedagógicas, las teorías educativas en general tienen sus fundamentos y bueno, a partir de estos fundamentos podemos tener, ¿no? una práctica fundamentalista en la propia educación, en la educación misma. Y podemos, por otro lado, tener una filosofía de la educación que haga la crítica de todo eso, que intente desvelar estos fundamentos, intente poner en cuestión estos fundamentos, intente hacer aquello que Nietzsche, por ejemplo, ha nombrado como mostrar que los ídolos tienen pies de barrio, ¿no? Porque tenemos que romper con estos pies, tenemos que romper con estos fundamentos y los ídolos todos van a caer. Nosotros podemos pensar, si acompañamos a esta argumentación de Nietzsche de fines del siglo XIX, podemos pensar, podemos decir que hoy día los ídolos o uno de los ídolos fundamentales es el fundamentalismo. Y así que una filosofía bueno, no sé cómo decirlo bien en español, a martillo, pienso, ¿no? ¿Es esto lo que se puede romper con los pies de barrio? Sí, sí. Oh, entonces, Sí, se entiende perfectamente, profesor. Es una cita bíblica, ¿no? El pueblo hebreo cuando estaba justamente saliendo de Egipto. Muchas gracias. Bueno, para continuar, ¿no? Con ese mismo tema que usted está señalando, usted en su texto propone esto como una filosofía anárquica. ¿Cómo entiende el concepto de anarquía en el ámbito de la filosofía de la educación? Bueno, esto es justamente lo que propongo yo para hacer frente a esta filosofía árquica, de un lado, a esta filosofía que parte del fundamento, una filosofía anárquica, una filosofía del no fundamento o una filosofía que no trabaje con la fundamentación, ¿no? Yo sé que esto es un poco complicado de afirmarse. Mucha gente no concorda conmigo cuando planteo esta perspectiva de una filosofía anárquica, de una filosofía del no fundamento, pero yo pienso que de la misma manera que tenemos una tradición anárquica de la filosofía en el pensamiento occidental, nosotros podemos identificar las huellas de una filosofía anárquica.
en general son las filosofías no hegemónicas en su tiempo, ¿no? Y que están manejando con cuestiones que no son las cuestiones de fondo que están establecidas en aquel tiempo. Para citar un ejemplo, yo podría decir sobre la filosofía cínica, por ejemplo, en la antigüedad. Yo pienso que la más anárquica de todas las filosofías ha sido la filosofía cínica, ¿no? Con Diógenes y con los otros seguidores de la filosofía cínica, que, bueno, hacían filosofía en el ágora, en la ciudad, y hacían filosofía todo el tiempo, todo el día, hacían filosofía con sus cuerpos, con sus voces, hacían filosofía con humor, como nos dice Deleuze en Lógica del Sentido, ¿no? Que la filosofía cínica es sobre todo la filosofía del humor, una filosofía que no maneja con la ironía como lo ha hecho Sócrates, lo ha hecho Platón, pero maneja con el humor que sirve para desestabilizar una situación que está puesta. Y pienso que es justamente esta idea de los cínicos que nos muestran la posibilidad de una filosofía que no es hegemónica, no es la filosofía instituida, pero es una filosofía anárquica, es una filosofía que está más preocupada con la destrucción de los fundamentos que con la construcción de los fundamentos. Es una filosofía que no quiere hacer escuela, aunque lo haga, ¿no? Nosotros hablamos de la escuela cínica del pensamiento, ¿no? Pero sobre todo una filosofía que está más implicada en la crítica que en la construcción de los fundamentos. Qué interesante, muchas de las cosas. Se me sale un poco de las preguntas que habíamos pensado justamente porque, como usted dice, el poner el cuerpo en el lugar, en el espacio, en el ágora, hace una perspectiva, abre perspectivas que son completamente nuevas para pensar lo que es la actualidad de la filosofía, una filosofía que hoy mayoritariamente se juega en el texto o se juega en las conferencias, en el ámbito académico. Esta filosofía muy política desde la praxis, desde el poner, el salir al espacio cívico, es algo muy, muy interesante, profesor. Es una filosofía del gesto, como nos diría justamente finalmente Nietzsche, ¿no? Sí, sí. Bueno, profesor, finalmente, ¿no? Como parte de esta entrevista, ¿cómo este proyecto de una educación anárquica se puede implementar por parte de esos o esas nuevas docentes que se han integrado recientemente al sistema educativo? ¿Existe alguna orientación didáctica que les permita hacer carne, hacer en parte en su vida, ¿no? De su propuesta, en su práctica cotidiana? ¿Cree usted que es posible que uno le transmita a estos docentes, a estas nuevas docentes, formas de aplicar esto en su práctica educativa? Bueno, yo no sé si es posible transmitir una, una perspectiva como esta, porque quizás sea una contradicción en términos, ¿no? Defender una educación anárquica y hacer propuestas didácticas de una educación anárquica. Pero yo pienso que podemos pensar algunas pistas, algunas ideas, algunas situaciones que los profesores, las profesoras puedan desarrollar. Yo pienso que sí es posible implementar un proyecto como este, sobre todo con los jóvenes docentes, ¿no? Porque los viejos nosotros ya estamos más que instituidos, ¿no? Entonces, yo pienso que con los jóvenes tenemos la posibilidad de desestabilizar este sistema que está puesto, que está dado, que está instituido, ¿no? Y lo que yo diría de manera general es que estos profesores y profesoras necesitan, les falta sobre todo escuchar los estudiantes. Yo pienso que uno de los problemas de una educación que podemos llamar de ártica es una educación que no escucha los estudiantes, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en una cita de Deleuze muy interesante cuando dice que las escuelas no escuchan los estudiantes porque si las escuelas escucharan los estudiantes, todo el sistema de enseñanza rompería, ¿no? ¿Por qué? Porque las voces de los estudiantes son voces otras. Entonces yo pienso que una tarea importante para una educación anárquica es escuchar los estudiantes, ¿no? Es mirar en ellos, saber de dónde vienen, qué ideas traen,
qué concepciones tienen de mundo y sobre todo qué deseos tienen. Nosotros tenemos que saber que los estudiantes, desde los niños y niñas a los jóvenes y a los adultos, son seres de deseo, son personas que desean, ¿no? Y que producen sus vidas y que nosotros no podemos simplemente imponerles, gobernarles de una manera dictatorial, imponiéndoles una manera de hacer sus vidas. Pero si los escuchamos y si hablamos con ellos y si nosotros marchamos junto con ellos y producimos juntos como una colectividad de los estudiantes y los docentes, nosotros podemos pensar en la producción de una educación anárquica. Una educación anárquica que va a tener sus códigos, va a tener sus características, pero códigos y características distintas. En cada escuela, en cada turma, en cada grupo de estudiantes se va a producir cosas distintas. No será lo mismo, ¿no? Y por eso será algo que no tiene fundamentos y será algo que implicará, ¿no? Usted me había preguntado en el comienzo el rol de una pedagogía del concepto y yo no he mencionado, ¿no? Entonces quizás ahora para cerrar lo digo algo en este sentido. Porque esta pedagogía del concepto es una introducción a una manera de pensar filosóficamente, ¿no? Y entonces yo pienso que una educación anárquica es justamente, tiene este rol justo, ¿no? De pensar por sí mismo, pensar por uno mismo, ¿no? Pensar según sus propios problemas, sus propios intereses y no simplemente acompañar lo que ya ha sido pensado, ¿no? Entonces yo pienso que sí es perfectamente factible la producción de una educación anárquica en nuestra condición latinoamericana y bueno, esta producción se hace en cada lugar, en cada situación, con cada docente, con cada grupo de estudiantes, con caminos que pueden ser muy distintos, pero que pueden producir cosas muy interesantes. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su entrevista. Estamos muy felices, como le decía al principio, de poder contar con usted y esperamos que el 2025 también lo podamos tener aquí en Santiago de Chile en el Congreso de ALFE, presentando estos temas tan interesantes, estas problemáticas que hoy día son cruciales para pensar lo que es la educación. Así que le agradecemos mucho a nombre de Ixtli, a nombre de ALFE y bueno, lo dejamos muy invitado a conversar con las participantes en nuestro fórum que se va a realizar el 1, 2 y 3 de octubre. Bueno, gracias a ustedes.